El Papa Francisco ha hecho la siguiente exhortación, pon atención. Poneros en juego tanto en la vida como en el deporte. Poneros en juego en busca del bien, en la iglesia y en la sociedad, sin miedo, con valentía y entusiasmo. Poneros en juego con los demás y con Dios. No contentarse con un empate mediocre. Dar lo mejor de sí mismos, gastando la vida por lo que de verdad vale y dura para siempre. No contentarse con estas vidas tibias, vidas mediocremente empatadas. No. Ir adelante, buscando siempre la victoria. Con esta exhortación inicia un documento que hoy, 1 de junio, ha publicado la Santa Sede a través del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Se trata del documento Dar lo mejor de uno mismo, y es un documento que habla sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. Muy interesante porque es la primera vez que la Iglesia publica un documento dedicado extensamente al deporte desde la perspectiva de la Iglesia misma. Y quisiera en esta emisión decirte cuáles son los contenidos, porque seguramente que a tantas personas que escuchan Semillas para la Vida, que son deportistas, yo sé que hay personas que incluso escuchan el programa mientras corren por la mañana. Vamos a revisar el contenido y en una próxima emisión te cuento un resumen con sus ideas más importantes. Este documento está formado por 5 capítulos. El primero tiene por título Motivos y propósitos y comienza diciendo dar lo mejor de uno mismo. Habla del motivo de este documento, cómo podría la Iglesia no estar interesada, la necesidad del cuidado pastoral en el deporte, una tarea esencialmente educativa, la Iglesia y el deporte hasta la actualidad, no un deporte cristiano, sino una visión cristiana del deporte y el propósito del documento. El capítulo 2 habla sobre el fenómeno del deporte. Tiene 3 apartados: la génesis del deporte moderno, qué es el deporte y los contextos del deporte. El capítulo 3 tiene por título El sentido del deporte para el ser humano, y en 10 apartados habla acerca del cuerpo, el alma y el espíritu, la creatividad, la libertad y las reglas, el juego limpio, el fair play, individualismo y equipo, sacrificio, alegría, armonía, valentía, igualdad y respeto, solidaridad. Y el deporte revela la búsqueda de su sentido último, el sentido último desde un punto de vista cristiano. Es un documento muy interesante, ve todos los valores que rodean al deporte, y cada uno son reflexionados desde la óptica cristiana. En el capítulo 4 se habla de los desafíos a la luz del Evangelio. Ahí en 3 apartados se nos habla primero de un deporte humano y justo, de la promoción de los valores humanos del deporte y la crítica a los enfoques erróneos. Después, en el segundo apartado, de la responsabilidad compartida para un buen deporte, y en el tercero se nos plantean 4 desafíos específicos en crecimiento, que son la degradación del cuerpo, el dopaje, la corrupción y los aficionados y espectadores. Y en el último capítulo, que es un capítulo extenso, tiene por título La Iglesia como principal protagonista. Son 5 apartados en este capítulo, cada uno con varios contenidos. Por ejemplo, el primero: en el deporte la Iglesia está en su casa. Y ahí se nos habla de una presencia responsable, una iglesia que sale al encuentro y un moderno patio de los gentiles. Después el segundo: en la iglesia el deporte está en su casa, al revés que el principio. Ahí se nos habla del deporte como experiencia educativa de humanización, el deporte y la educación católica, el deporte para crear una cultura de encuentro y paz, el deporte como obra de misericordia y el deporte para crear una cultura de inclusión. El tercer apartado de este 5º capítulo habla de los lugares para la pastoral del deporte, y ahí se habla acerca de los padres como primeros educadores, las parroquias y oratorios o centros juveniles, los colegios y universidades, las asociaciones amateur y los clubes deportivos, el deporte profesional, los medios de comunicación como puente, las ciencias especializadas y los nuevos lugares del deporte. El cuarto apartado de este 5º capítulo habla del cuidado de los agentes pastorales del deporte, y ahí se tocan los temas de los educadores deportivos, familias y padres, voluntarios y sacerdotes y personas consagradas. Y por último se presentan algunos elementos esenciales para la planificación de la pastoral en el deporte. Y ahí se tocan estos puntos: la belleza del deporte al servicio de la educación, el deporte para reconstruir el pacto educativo, el deporte al servicio de la humanidad, el juego como base del deporte, trabajo en equipo contra el individualismo, deporte para todos, una visión ecológica del deporte. Y el documento termina con unas conclusiones finales.
En respuesta a la publicación de este documento, el Papa Francisco emitió un mensaje dirigido al prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el cardenal Kevin Farrell. Y fíjate que en esta carta hay 2 párrafos que creo que necesito leerte. Recuerda que el documento tiene por título Dar lo mejor de uno mismo. Pues en este mensaje el Papa dice lo siguiente: quisiera resaltar el papel del deporte como medio de misión y santificación. Qué interesante, la santificación a través del ejercicio del deporte. Importantísimo, creo, hasta donde sé, que es la primera vez que se aborda pastoralmente el deporte como un medio de santificación, Sí se ha hablado del deporte como formación de valores, como formación del cristiano mismo, que aprende a cultivar su cuerpo, cuyo cuerpo es el habitáculo del Espíritu. De todo eso se ha hablado, pero creo que es la primera vez que veo un documento en el que la Santa Sede aborda el deporte como un medio de santificación, en este caso el mismo Papa. Y dice el Papa Francisco: la Iglesia está llamada a ser un signo de Jesús en medio del mundo, también a través del deporte, en los oratorios, en las parroquias y en las escuelas, en las asociaciones, etc. Siempre es ocasión de llevar el mensaje de Cristo a tiempo y a destiempo. Es importante comunicar esta alegría que transmite el deporte, que no es otra cosa que descubrir las potencialidades de la persona, que nos llaman a desvelar la belleza de la creación y del propio ser humano, puesto que está hecho a lugares o ambientes donde por diferentes motivos no es posible anunciarlo de manera directa. Y las personas con su testimonio de alegría, con la práctica deportiva en comunidad, pueden ser mensajeras de la buena noticia. Dar lo mejor de uno mismo en el deporte, dice el Papa Francisco, es también una llamada a aspirar a la santidad. Durante el reciente encuentro con los jóvenes en preparación al Sínodo de los Obispos, manifesté la convicción de que todos los jóvenes allí presentes físicamente o a través de las redes sociales tenían el deseo y la esperanza de dar lo mejor de uno mismo. He utilizado la misma expresión en la reciente exhortación apostólica Gaudete te exsultate. Recordarás aquel reciente documento del Papa acerca del llamado a la santidad en el mundo contemporáneo. Dice el Papa: he utilizado la misma expresión en la reciente exhortación apostólica, recordando que el Señor tiene una forma única y específica de llamada a la santidad para todos nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Pues mira cómo a través de la práctica del deporte es que uno es capaz de encontrar lo mejor que tiene de uno mismo y de sacarlo a la luz, y a través de ello es posible la santificación. Este documento, por supuesto, es emitido de una manera muy oportuna a unos días de la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia. Definitivamente un documento que se antoja leer, que se antoja reflexionar, y por supuesto que te compartiré más acerca de él. Está pendiente de la próxima emisión porque en ella te daré un resumen de las ideas más relevantes de cada uno de estos 5 capítulos. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.